Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es inicio de semana, lunes 18 de marzo del año 2023. Vamos a recordar, como siempre, nuestras coordenadas digitales, nuestras redes sociales. Mi cuenta de X, antiguo Twitter, es @JairCuba. Y la cuenta del programa, perdonen, es @Frente a Frente 9. También tengo disponible el número de nuestra mensajería, que está el teléfono de nuestra mensajería, el 0424-232-3228. Mensaje de texto, mensajes de WhatsApp. Y esta noche a las 8 en reposición, usted puede ver de nuevo Frente a Frente, una vez concluida la jornada laboral, y hacemos la cordial invitación para que se suscriba a nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Por allí usted puede ver este y otros programas. Por cierto, que el programa, gran parte del programa del día de hoy va a salir en directo a través de nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV, así que corra la voz. Hoy vamos a entrevistar al doctor Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones, dirigente político ampliamente conocido. Con Claudio tenemos muchos temas que conversar, pero previamente, mis queridos amigos, quiero hacer algunos comentarios. El día de ayer, la candidata de la plataforma unitaria, María Corina Machado, se pronunció unas palabras que yo creo que más que unas palabras para el país, fueron unas palabras directas para Nicolás Maduro. Lo relevante en todo esto, desde mi punto de vista, es que dijo que no se va a apartar de la ruta electoral. Eso lo dijo en el día de ayer. Por otro lado, el fin de semana estuvo muy movido con este tema de la aprobación de algunos partidos y de otros que quedaron fuera del concurso electoral del próximo 28 de julio. Hubo muchos comentarios durante el fin de semana en reuniones que se realizaron viernes y sábado. También quedó abierto el registro electoral itinerante, el registro electoral especial, no solamente para quienes vivimos en el país, sino también para el exterior. Y ya están en la página web del Consejo Nacional Electoral los puntos para el registro. Importante, y quería hacer un comentario, hay mucha gente que habla acerca del registro, exige puntos del registro, y cuando se abre el registro entonces no actúan como tienen que actuar con la celeridad del caso. Sabemos que esa es una situación restringida, es un operativo restringido, porque conocemos la manera como se está actuando a través del organismo electoral. Entonces, con más razón, las organizaciones políticas tienen que implementar la logística y el operativo necesario para hacer posible que se inscriba el mayor número de jóvenes que puedan participar en las próximas elecciones. Lo digo porque he venido notando eso, mucha gente quejándose, por jóvenes, por cierto, que están al frente de estas iniciativas, quejándose y solicitándole a los rectores que les den las fechas del registro. En el pasado se abrió el registro, por cierto, de manera muy limitada, justo es decirlo también, pero la cuota no se cumplió. De manera que a partir de hoy, bueno, las organizaciones políticas, sobre todo los que están encargados de esta circunstancia, de esta situación, perdón, tienen entonces que implementar la mejor manera para llevar a la gente a inscribirse, sobre todo a la gente joven. Y cuando digo trasladar a la gente, es porque si un joven está en Cúpira, tiene que venir a Los Teques o tiene que buscar el lugar más cercano. Yo tengo aquí la lista, si me da oportunidad, sobre todo el estado Miranda, si me da oportunidad, la vamos a difundir. Bien, anoche hubo un incendio de verdad que alarmó a muchísima gente. Por allí tenemos unas imágenes
si Antonio la tiene a disposición, un incendio aquí en la cercanía. Fíjense, esa imagen es del centro comercial La Cascada. Yo incluso hice un live en mi cuenta de Instagram. Esa imagen es del centro comercial La Cascada. Y eso es cuando yo iba en camino a La Cascada. Fíjense la extensión. Esta mañana cuando pasé por allí, eso quedó totalmente quemado. Lamentablemente, ese pulmón vegetal se ha quemado. Fíjense ustedes que está muy cercano ya. Incluso hay una vivienda en construcción allí en esa zona. Afortunadamente el cuerpo de bomberos actuó diligentemente con los recursos, con los escasos recursos que puedan tener. Afortunadamente ya en horas de la medianoche ese incendio está totalmente controlado. Por otra parte, mis amigos, ya para concluir y presentar a mi invitado en la mañana de hoy, tengo que hacer un comentario. Yo hice la semana pasada, me referí al tema de los vecinos del Limón, porque hay un señor, empleado, funcionario, adulador del ciudadano alcalde José Fernández, lo digo con nombre y apellido, se ha dedicado a sacar a la gente del chat de seguridad a discreción. Es decir, los que suelen criticar a cualquier actividad o suelen quejarse por tal o cual circunstancia, para lo cual los funcionarios tienen que tener los oídos abiertos, pues este señor los saca del chat de seguridad. El chat de seguridad de la urbanización El Limón. El día sábado yo no estoy en ese chat para empezar, pero me llegan comentarios. Los vecinos me lo dicen. El día sábado este señor dijo, el periodista mandado ha dicho tales y tales cosas. Sí, soy el periodista mandado por las comunidades, Rafael, que tú no atiendes. Y te voy a dejar una tareita, ahí tengo una foto, para que la tengas en el día de hoy y te ocupes. Mira cómo está el centro, el pueblo de San Antonio en este momento. Ahí tienes una tareita para que le digas al ciudadano alcalde cómo amaneció el pueblo de San Antonio hoy repleto de basura. Pues bien, buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Buenos días, Jairo. Qué bueno que estás aquí y hiciste un esfuerzo para estar con nosotros en el día de hoy. Para mí siempre es un gusto y una gran oportunidad poder compartir con toda la audiencia de Mira TV y, bueno, lamentando ese incendio. Sí. Hubo otro el día sábado también, sí, allí en Carrizal, y hubo uno el jueves o miércoles pasado en La Rosaleda también. Qué pena. Bueno, que estamos viviendo también unas temperaturas muy altas. Sí, ¿no? sí, es que de verdad, hablando coloquialmente, el calor ha sido insoportable, así que tendremos muchísimos incendios forestales en todo el país, lamentablemente. Hay que tener mucha previsión, hay que estar muy pendiente. A mí lo que me preocupó de eso de ayer es que está prácticamente en las cercanías de Colinas, de Carrizal, de esa zona de ahí, del ABP. Y otro tema, Claudio, el tema de la contaminación. Sí, sí. Porque genera, aquí no sé si te diste cuenta la cantidad de ceniza que había en las inmediaciones, sí, claro, de la clínica. Claudio, bueno, complicada la cosa desde el punto de vista político. Tú siempre eres un referente, tú siempre estás allí en el centro de la coyuntura política. ¿Cómo estás viendo las cosas, Claudio? ¿Cómo lo ve Claudio Fermín, un dirigente con experiencia, candidato presidencial varias veces, un hombre que conoce este país por delante y por detrás? Lo primero que aspiro, y lo aspiro con mucha intensidad, es que este proceso electoral, estamos hablando de un proceso político, de un proceso de contienda política, de un proceso de elección del presidente de Venezuela, van a participar encontrados pareceres, diferentes referentes. Por eso yo aspiro que este proceso electoral sea un avance en la normalización del país. Esa es mi primera gran aspiración. Yo incluso diría que no tengo en esa aspiración ninguna duda. Soy de los venezolanos que aspira un cambio, yo aspiro a un cambio en la conducción. Y ese cambio que aspiro y que
y que hemos venido reclamando muchos venezolanos desde hace ya algún tiempo, es un cambio de políticas económicas, es un cambio de modelo gerencial del Estado, es un cambio en la relación del gobierno con factores económicos, políticos, comunicacionales, es un cambio en la manera de invertir los dineros públicos, es un cambio en las relaciones internacionales. Yo aspiro a un cambio. Ahora, todas esas variantes del cambio que los venezolanos necesitamos, difícilmente van a ocurrir o a darse con fluidez si no tenemos un mínimo de normalidad. El país necesita con urgencia una atmósfera política distinta. Esta confrontación permanente, este embestir, porque las partes extremas se relacionan entre sí como si su único objetivo fuese la extinción de ese adversario. Todo esto ha consumido, Jairo, la energía política nacional. Usted observa pocas propuestas, usted percibe muy pocos debates o encuentros para discutir los caminos administrativos, gerenciales, para lograr un cambio, cuánto presupuesto existe, qué normas se va a aplicar, qué recursos humanos, qué talentos se van a incorporar, cómo se le va a hacer seguimiento a este proyecto, a esta obra. Es decir, los asuntos públicos, la gerencia pública ha sido postergada, ha sido echada al hombrillo en obsequio de la confrontación pública, y bueno, las nuevas generaciones pensarán que la política es confrontación, que la política es riña, que la política es el lenguaje pendenciero, cuando la política debería tener como corazón las políticas públicas, la conducción del país. Así que yo aspiro que esta campaña electoral nos dé a los venezolanos al final un poco de sosiego, de tranquilidad, que la gente admita los resultados de la campaña electoral, porque, entre otras cosas, ya la campaña se asoma conflictiva. La campaña se asoma y se perfila pendenciera, llena de broncas, de un lenguaje extremo, y con unas restricciones y con unas condiciones realmente polémicas. Así que tú tienes tanta razón cuando formulas el planteamiento. Estamos viviendo unos momentos conflictivos, unos momentos difíciles. Ahora, la actitud es muy importante. Hay seguramente quienes querrán que el momento sea más conflictivo para llamar la atención, y hay quienes le estamos poniendo una vela a cada santo a ver si podemos hacer una campaña electoral civilizada, adulta, donde prevalezcan las propuestas, donde el centro esté en las aspiraciones, en las necesidades de todos los días de la gente, y no en el odio y en el insulto. Bien, amigos, les comunico que estamos en vivo en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV, en la entrevista de esta mañana con Claudio Fermín, presidente del Partido Soluciones. Les recuerdo también que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Ahora, Claudio, sí, yo coincido plenamente contigo que el debate de ideas, de planteamientos, ha sido relegado a un segundo término. Ahora, ¿de quién es la culpa de esto, Claudio? Bueno, yo diría, Jairo, que buscar culpables es pero es que hay unos protagonistas. Por supuesto, pero digo, buscar culpables es siempre una indagación inevitable. Pero la confrontación extrema es tan grande que vamos a terminar en el cuento del huevo y la gallina. Porque unos podremos decir que, bueno, cuando se empezó a perseguir la propiedad privada y comenzaron la hegemonía completa. Tengo que hacer la pausa. Sí, y como regreso desarrollamos completo. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo junto con ustedes conversando en la mañana de hoy con Claudio Fermín. Ya venimos. Amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente. Les recuerdo que estamos en vivo a través de nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV, conversando en la mañana de hoy con Claudio Fermín. Claudio ponía en el tapete el tema de que el debate de ideas ha sido reemplazado
el debate de propuestas en víspera de una campaña electoral ha sido desplazado por un escenario de confrontación, por decirlo de alguna manera sencilla y no con un debate de insultos, de agravios, de acusaciones. Y es verdad, es muy importante porque el tema de las políticas públicas, la gente cuando va a ir a votar, tiene que ir a votar bajo un criterio y bajo una convicción de que tal o cual oferta me sirve de la mejor manera, y tú lo estabas desarrollando cuando hicimos el corte. Sí, aspiro, repito, e insisto en eso, que esta campaña electoral, por supuesto, el producto final será un candidato ganador de la presidencia de Venezuela, tendremos un presidente, o Nicolás Maduro estará reelecto, eso es una hipótesis, o habrá un nuevo presidente si las fuerzas del cambio logran prevalecer, si el espíritu del cambio prevalece. Entonces, digamos que estas son hipótesis de tipo electoral, y eso va a ocurrir indefectiblemente, una de las dos cosas va a ocurrir. Ahora, además de eso, que de eso no nos vamos a salvar, va a haber un resultado de ganador o perdedores. Además de eso, el país necesita otro producto de esta campaña electoral. El país necesita que estos 5 meses sean 5 meses que refresquen la discusión política. Hasta ahora el debate político se perdió, Jairo, se ha perdido. No ha sido más que una selva de insultos, de improperios, de descalificaciones. Se tiró al cesto de la basura todo lo que es el debate programático, las diferencias ideológicas que cada día son de mayor grosor, de más bulto, son más evidentes, que hay corrientes políticas que marchan en un sentido y las otras en sentido contrario, y en vez de ser ese el centro, el lomito del debate, bueno, eso está quedando al margen. Así que aspiro una campaña electoral de propuestas, aspiro una campaña electoral en la que las diferentes candidaturas y los diferentes partidos que participen presenten sus programas. Claro, van a tener que competir como si ellos fueran portadores de algo tedioso, de algo aburrido. Van a tener que competir con el colorido, con lo atractivo del jamaqueo, de los insultos, de las insolencias, que bueno, que son tan llamativas desde el punto de vista comunicacional y que son el alimento de esa confrontación extrema. Ahora, Claudio, cuando yo te preguntaba de quién es finalmente el principal culpable de esta campaña, de este estado de crispación política que existe, es porque los últimos acontecimientos indudablemente que ponen la situación muy tensa. Por ejemplo, lo ocurrido el fin de semana pasado, el anuncio mismo de las elecciones, que si bien es cierto, se acordó hacerlo en el segundo semestre del año, pero bien pudo haberse anunciado en enero y no los primeros días de marzo. El tema de la anulación de algunas tarjetas, la judicialización de algunos partidos, una campaña presidencial que solamente va a durar 24 días. Hay una cantidad de circunstancias donde indudablemente competir en sana paz pareciera que es muy difícil. Va a ser complicado. Comienzo por lo último. Ustedes saben, amigos televidentes, amigos de Mira TV, que lo que en la norma, en el Consejo Electoral, ya eso desde hace muchísimos procesos electorales, se denomina campaña electoral, es la contratación de propaganda, la contratación de publicidad, las cuñas de televisión o de radio. Pero en campaña electoral estamos todo el tiempo. Es decir, si por campaña electoral entendemos en sentido amplio las movilizaciones de los candidatos, de los partidos, la presentación de sus planteamientos, la verdad es que estamos en campaña electoral desde siempre y hoy lo estamos. Ahora, si por campaña electoral se entiende la contratación de propaganda, de cuñas de radio, de televisión, eso es a lo que restrictivamente... Pero es que no hay candidato definido, por ejemplo. Claro, y ya tendremos los candidatos definidos. Exacto, entonces si defines un candidato el último día de la próxima semana o el primer día de la próxima semana, y lo que tienes un tiempo muy... Sí, bueno, hay unas definiciones de tipo, vamos a llamarla jurídico, ¿no? Administrativo. Yo veo, por ejemplo, en la candidatura de Maduro es un hecho. Luego en el campo de la oposición, tú sabes que yo he venido
promoviendo, no solamente yo, otros también, pero voy a rendir cuenta personal, la necesidad de un entendimiento, de una alianza. Porque por una parte tenemos, bueno, ya eso es algo cierto, la candidatura de Maduro y del PSV, y por otra parte tenemos la candidatura de la plataforma unitaria. La plataforma unitaria, es decir, los que estaban respaldando a Guaidó, los que han pedido bloqueo económico, lo que antes era la Mesa de la Unidad, tiene su candidata y ganó por una elección primaria. Ahora, claro, habilidosamente y con mucha astucia y además con mucha entereza, como es el otro extremo que está en confrontación extrema, han logrado promoverse como si fueran la candidatura de toda la oposición, cuando es la candidatura de un sector importante que es la plataforma unitaria. Pero hay muchas otras opciones en el medio, y a todas esas opciones, digo en el medio topográficamente, no es que estén balanceándose no es que sean ni, sino que lo digo desde el punto de vista que no están en los extremos. Bueno, estas muchas opciones, en mi opinión, tienen que ponerse de acuerdo si quieren lograr un mínimo de visibilidad. Y yo lo digo con preocupación porque nosotros, Soluciones para Venezuela, estamos allí. Nosotros queremos cambio, pero no queremos retaliación. Nosotros queremos cambio, pero no queremos inestabilidad. Nosotros queremos cambio, pero no queremos un cambio tutelado desde el exterior, por Marco Rubio, por Brownfield, por el Departamento de Estado. Nosotros queremos cambio, pero no queremos agravar la crisis. Aquí ha habido una estrategia según la cual para que venga el cambio político hay que agravar la crisis, hay que plantear bloqueo, hay que aislar al país. Entonces se ha conformado otra manera de entender el cambio político. Y esta otra manera de entender el cambio político tiene una inmensa responsabilidad. Yo estoy muy preocupado por eso, porque hay quienes se sitúan en ese espacio, pero plantean sus opciones como irreversibles. Entonces, bajo este entendido, si todas esas opciones, pongamos por caso Javier Bertucci, Luis Eduardo Martínez, Juan Carlos Alvarado, por poner algunos ejemplos, Daniel Ceballos, Leocenis García, que se me vienen a la mente porque acabo de leer noticias sobre ellos y que son gente que tienen una presencia importante, Eduardo Fernández. Bueno, si todos ellos tienen candidaturas irreversibles, bueno, entonces no será posible antes del 1 de abril, cuando ya definitivamente habrá que presentar candidaturas, no será posible presentar un acuerdo. Y luego tenemos posiciones que no terminan de estar claras. Hay partidos y hay líderes que han hecho un esfuerzo serio por diferenciarse de todo lo que fue el planteamiento de Guaidó y del interinato, por hacer un planteamiento soberano, distinto a las imposiciones de Trump y del Departamento de Estado, distinto del bloqueo, pero frente a la presencia en las encuestas de María Corina, entonces ahora se acercan a esa candidatura. Es decir, ¿dónde está la medición de la presencia en el ánimo y dónde está la diferencia que se tenía con lo programático? Es decir, todo todavía lo veo muy confuso. Ahora, así que las próximas semanas y los próximos días, mira, y van a estar todavía más confusas, Jairo, porque como no se ha terminado de concretar las alianzas, los entendimientos, algunos estamos incluso debatiendo programáticamente documentos de qué sería lo importante de presentar como prioritario. Es muy posible, y quiero hacer este comentario porque puede ser de utilidad para la audiencia, es muy posible que el 21 de marzo, eso es mañana, cuando se abre el proceso de inscripción de candidatos, muchos de las candidaturas que se presenten no sean definitivas. Pero yo quiero advertir que eso no es ninguna trampa, que eso no es ningún engaño. Está previsto. Simplemente que dentro de la necesidad de unidad, dentro de la obligación que estamos de buscar un entendimiento para presentar candidaturas, primero que sean viables, que sean candidaturas que de verdad se puedan inscribir, y segundo que sean candidaturas que tengan una coherencia programática para el cambio. Dentro de esa necesidad, pues seguramente muchos presentarán candidaturas no definitivas, dándole tiempo al entendimiento y a la unidad, que es la primera prioridad. Claudio, ¿tú estás de acuerdo con las inhabilitaciones? Absolutamente no. Lo hemos dicho una y mil veces. He planteado, incluso aquí en tu programa lo refrendé la última vez, nuestro planteamiento de una amnistía política general.
es decir, que cesen los presos políticos en Venezuela. Si usted me dice a mí que fulano de tal intentó un golpe de Estado, o que tal grupo estaba en una conspiración para asesinar al presidente, pues tienen que ir a un juicio con el debido proceso. Es decir, son unos presos políticos, por una razón política. Pero si usted me dice a mí que tal persona envió un tuit protestando tal cosa, que un dirigente sindical en su derecho reclamó aumento de salario e hizo una manifestación pública con 500, 200, 400 personas, o que alguien tiró una piedra, yo no estoy diciendo que eso sea bueno, pero que alguien tiró una piedra contra un kiosco de periódico en una manifestación, bueno, eso es una falta, pero eso no es una razón para que alguien sea un preso político que tenga meses y hasta ni años. que esté inhabilitado en sus derechos. Entonces nosotros hemos reclamado que cesen los presos políticos. Hemos reclamado una y otra vez que se acabe la judicialización de los partidos. Pero no te han oído, Claudio. No han oído, pero seguiremos reclamando. Y hemos reclamado que todo el mundo debe estar habilitado. Yo he pedido habilitación, incluso para gente que tienen campañas sucias contra uno. Gente que han sido Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, María Corina Machado y Guaidó, toda esa tendencia que todos los que planteábamos el derecho al voto nos hacían y financiaban campañas sucias de que éramos vendidos, colaboracionistas. Todo lo que hemos dicho, que lo de Guaidó fue un engaño, una estafa al país, pues entonces nos vendían como ambiguos, como dudosos. Es decir, uno siempre tiene que estar a juro con lo que planteen los extremos. Eso no es posible. Pero con todo y eso, este programa es una excelente oportunidad para reivindicar los asuntos de principio, el derecho a postularse, el derecho a la asociación, el derecho a la expresión. Todo el mundo tiene derechos políticos que no se están cumpliendo y eso es parte del cambio. Entonces necesitamos un gobierno que vea la rectificación, que vea la reorientación, que vea el correctivo de errores como una ganancia y no que lo vea como un acto de debilidad. Hoy día la confrontación es tan grave, Jairo, que los extremos ven rectificar el uno y el otro como un acto de debilidad, cuando en el fondo es una contribución que el país necesita. El país necesita marchar, el país necesita funcionar, el país necesita que vengan buenas noticias. Lo que dije al principio, una campaña electoral que más bien debería ser un momento de refrescamiento para que los venezolanos escuchemos planteamientos, propuestas, soluciones, bueno, está siendo un capítulo más de los insultos, de las agresiones, del abuso de poder, está siendo un capítulo más de la confrontación. Con relación a los partidos, en esa última lista que se aprobó el fin de semana, que por cierto es un secreto todavía porque oficialmente no la han dado a conocer. Pues, el caso del MAS, por ejemplo. Mira, lamento muchísimo, no tengo información. Es decir, la información que he leído, y esta mañana la pude refrescar, de Eugenio Martínez, en un tuit, en un X, de Eugenio, de Puskás, pero bueno, como también Eugenio tiene posiciones políticas interesadas, es decir, gran periodista, pero tiene sus posiciones, su definición política, uno anda buscando una información oficial y el Consejo Electoral no da información oficial. No la ha dado. Pero entonces una mala noticia, por una parte, es una buena noticia que se legalicen algunos partidos, por cierto, pero no todos. Sí, pero es que se está limitando prácticamente. Ahí está el caso, por ejemplo, de Redes, que es una organización con la que he estado muy al tanto de las gestiones que ha hecho desde hace muchos años y que ha satisfecho todos los requisitos para poder funcionar, y a Redes no se le ha legalizado. Pongo eso como un ejemplo porque lo tenía muy pendiente. Incluso en estas reuniones de la Comisión de Diálogo, Jairo, yo hice una propuesta formal que se legalizaran, es decir, exhortar al Consejo Nacional Electoral para que se legalizaran todas las organizaciones políticas que han cumplido con sus trámites. Es decir, el derecho de asociación tiene que ser un derecho posible, no como hoy que pareciera ser un derecho imposible. Bien, tengo que hacer de nuevo la pausa, queridos amigos. Estamos conversando con Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones. Al regreso le voy a preguntar a Claudio si va a ser candidato presidencial en los próximos días. Hoy, a partir de hoy, o el miércoles, perdón, se inicia la inscripción de candidatos. Ya venimos.
Ya de regreso, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV. Estamos totalmente en vivo a través de nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Conversando en la mañana de hoy con Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones. Aquí hay algunos mensajes, Claudio, que voy a permitir. Señor Fermín, aquí dice que tú solamente buscas tus intereses particulares y que se aliaron al régimen bueno, para transitar en la política. Pero, mire, por aquí hay que comentar cada uno. Sí, claro. Bueno, intereses particulares es una fraseología que no sé cómo definirla, pero para la persona que hace esa pregunta en todo su derecho, mire, yo me he dedicado desde hace muchos años a la docencia, al ejercicio de mi profesión de sociólogo y a la política. Es decir, yo podría decir que esos son mis intereses particulares. Es decir, yo creo en el debate público, yo creo en la lucha social, yo creo que los ciudadanos tenemos derechos a influir, a incidir en las gestiones de un gobierno. Yo, por ejemplo, van 25 años de gobierno de chavismo y antes de eso tuvimos 5 años del gobierno del presidente Caldera, son 30 años. Yo podría decir, y el tiempo pasa rápido, que en los últimos 30 años que he ejercido un rol de opositor, en ninguno de esos momentos he ejercido la calumnia, he ejercido la ofensa, ni en los 5 años del presidente Caldera, ni en los 14 del presidente Hugo Chávez, ni en los que van del presidente Maduro. Sin embargo, he demostrado que se puede ser de oposición, tener posturas distintas, sin ser un agitador, sin ser un tirapiedra, sin ser un pendenciero, sin ser un calumniador, sin denunciar hechos inexistentes, tratando de poner el acento en lo constructivo de la política. El señor dice que yo me he acordado con el régimen. Esa fue la campaña que tuvimos que padecer todo lo que hemos llamado a votar. Yo celebro que hoy día, por ejemplo, en la plataforma unitaria, allí donde está María Corina Machado, allí donde está Antonio Ledesma, donde está Leopoldo López, Julio Borges, estén llamando a votar, eso es lo correcto. Pero por años ellos, cuando llamaban a la abstención, pagaban millonarias campañas propagandísticas para presentar como vendido a lo que llamábamos a votar. Realmente yo soy un convencido que el resultado de esa campaña, que fue la abstención, esa abstención fue la llave maestra del chavismo para continuar en el poder. Esa abstención ha tenido mucho que ver con perpetuarse el chavismo en el poder. Entonces, yo no tengo ningún tipo de acuerdo con el gobierno. Yo lo que sí hago es que hago política, yo no soy un conspirador. Por ejemplo, yo estuve en la mesa de diálogo, Jairo, y esos 11 meses que estuvimos en la mesa de diálogo nacional y nacionalista, recibimos toda suerte de campañas sucias, la mesita, los corruptos. Pero no se alcanzó nada, finalmente, Claudio. ¿Cómo no? Primero alcanzamos las elecciones, que estaban a punto de no hacerse, las elecciones parlamentarias. Segundo, alcanzamos el cambio en el Consejo Nacional Electoral. Tibisay Lucena tenía 14 años al frente del Consejo Nacional Electoral y logramos cambiar la directiva. Alcanzamos una mejor... Pero sustantivo, yo me refiero a los sustantivos. Bueno, no, es que esa comisión no era para cambiar el gobierno, esa comisión era para acordar unos términos. Sin embargo, quienes tenían dialogando con el gobierno, dialogaron cuando estuvo César Gaviria en la Organización de Estados Americanos, dialogaron estando Rodríguez Zapatero como facilitador 2 años, dialogaron con una comisión del Vaticano, dialogaron en República Dominicana, prácticamente Henry Ramos, Julio Borges, se mudaron a Santo Domingo, dialogaron en Noruega, en Oslo, y dialogaron en Barbados. Juan Guaidó fue prácticamente pillado en algo que hacía secretamente, que era el diálogo de Noruega y de Barbados. Ahora dialogan en México, dialogan en Barbados, y todos esos diálogos se supone que son diálogos decentes, que han estado 8 años dialogando, y nosotros estuvimos 11 meses en un diálogo que dio resultados concretos, liberamos más de 200 presos políticos, o ayudamos en esas gestiones, y sin embargo, todo eso, el amigo que hace la pregunta, que me merece mucho respeto y por eso le dedico tiempo, todo eso lo llaman acuerdos con el régimen. En cambio, cuando otros dialogan, sí es decente. Cuando no dialoga la rosca, el cogollo, entonces es merecedor de esa campaña sucia. Yo creo que debemos pensar sobre eso. No se deje manipular.
Buenos días, Jairo. Claudio Fermín, un invitado de altura, el único que se atreve a decir la verdad a la oposición terrorista que tenemos en Venezuela. Tú le dices la verdad a la oposición terrorista. ¿Tú te refieres a la oposición como terrorista? Bueno, ha habido gente de oposición que ha cometido actos terroristas. Esos son gente que ha intentado asesinar al presidente de la República, que ha intentado golpe de Estado. Ha habido una oposición que hace actos terroristas. Hay otra oposición que hace una oposición con un lenguaje extremo, con un lenguaje de confrontación. Hay otra oposición que hace una oposición con propuestas y diferenciándose de la oposición extremista. Hay muchos tipos de oposición, pero yo no creo que haya en general, ni siquiera que prevalezca una oposición terrorista. En Venezuela, justamente lo que estamos reclamando es que cesen los presos políticos, que cesen las inhabilitaciones, que no se le dé ese trato a todos los activistas simplemente porque una excepción, porque alguna individualidad cometió un acto terrorista. Buen día, Jairo, y buen día al amigo Claudio. Pregúntale si quiere un cambio, ¿por qué divide el voto? Sí, ¿Tú quieres un cambio? Si quiero un cambio, anhelo un cambio, reclamo un cambio. Reclamo un cambio de gobierno y reclamo un cambio en la política. Reclamo un cambio y pido a los políticos que hablen claro. Yo, por ejemplo, me opuse y denuncié que el gobierno interino de Guaidó, que esos 5 años fueron una estafa, eso fue un engaño. A usted lo engañaron diciéndole que había un gobierno interino. Y ese gobierno interino, además, aprobó con su mayoría legislativa, aprobó cosas espantosas. Ahí está en riesgo Citgo, allí están en riesgo los depósitos de Venezuela en el exterior. Ese mismo gobierno se entendió con el señor Trump para aumentar el bloqueo contra Venezuela. Entonces, cuando hoy hay una opción presidencial que estuvo al lado de ese gobierno interino, que es el caso de María Corina Machado, cuando hoy hay una opción presidencial que estando de candidata y teniendo tanta convocatoria, ella pide más bloqueo y más sanciones contra Venezuela, yo quiero un cambio de gobierno, pero también quiero un cambio en los políticos de oposición que creen que agravar la crisis, que empeorar la crisis, que promover el paralelismo institucional, que no es más que un golpe de Estado, que creen que eso es una solución y lo peor, que se hacen los locos. Apoyaron, defendieron a Guaidó y no rinden cuenta. ¿Estuvieron o no estuvieron de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con el bloqueo? Yo quiero un cambio de este gobierno. Yo no quiero que el PSV, que tiene ya 25 años en el poder, siga al frente. Pero ¿un cambio para qué? Un cambio para el abismo. Un cambio para que las decisiones de Venezuela se tomen ¿dónde? ¿En Washington o acá en Miraflores? Un cambio para que las decisiones de Venezuela sean a favor de nuestra economía o sean en contra de los sectores productivos. A nadie de los sectores productivos, ni agricultores, ni industriales, ni comerciantes, ni importadores, ni exportadores, ha beneficiado el bloqueo, y tenemos entonces una candidatura que pide más bloqueo económico tan solo para hacer difícil la gestión al gobierno, pensando que así se saca una ventaja. No, eso no es lo que yo quiero. Por eso es que yo creo que los dos extremos están equivocados. Está equivocada la política económica y la política gerencial de este gobierno, el centralismo de este gobierno, el autoritarismo de este gobierno, y están equivocados quienes simplemente capitalizan el descontento. Han sido unos maestros en capitalizar el descontento. Se han vendido como quienes tienen la primera opción, pero lo que están planteando es muy malo para el país. Bien, Claudio, amigos, estamos conversando con Claudio Fermín, estamos también en vivo en Instagram. Claudio Fermín va a ser candidato en esta contienda. Mire, la situación es de tanta confusión que esa pregunta se presenta, ¿no? Mire, la primera urgencia, la primera prioridad que tenemos desde Soluciones para Venezuela, que es la organización de la que yo formo parte y con la que comparto ideas, es ver cómo ser un factor de entendimiento para que los factores del cambio, partidistas, comunitarios, deportivos, culturales, empresariales, los factores del cambio, que queremos un cambio, pero que no queremos dejarnos chantajear
por el agravamiento de la crisis, ni por el bloqueo, ni por lo que fue el sostén del guaidosismo, nosotros queremos que haya un entendimiento. Yo quiero informarte, Jairo, hemos tenido en la sede del partido COPEI, que muy amablemente nos ha brindado su hospitalidad en su casa nacional, ahí en Cujicito, hemos tenido ya unas 6 reuniones, varias organizaciones, para tratar de alcanzar un entendimiento y presentar una fórmula electoral que sea distinta a la fórmula de quienes piden bloqueo económico y defendieron a Guaidó y a la fórmula del gobierno. Queremos una fórmula ¿Pero distinta. tu nombre está en la mesa? No, en la mesa están ya varias candidaturas y en la mesa está la voluntad de todos nosotros. ¿Descartas apoyo a la plataforma unitaria? Es que lo que se llama la plataforma unitaria, cuando hizo sus elecciones primarias, nosotros no participamos. Y nosotros no participamos porque en una elección normal, Jairo, lo lógico es que se presente el candidato de la derecha, de la izquierda, del Partido Comunista, de los empresarios. En una elección general hay diferentes orientaciones de candidatura. Pero en una elección primaria, la elección primaria se hace entre afines, entre gentes que tienen iguales o parecidos planteamientos para escoger a alguien que los represente. ¿Quiénes estaban participando en la elección primaria? Quienes antes habían llamado a la abstención y venían de regreso, quienes respaldaban a Guaidó y siguen respaldando lo que ellos llaman la Asamblea Nacional Legítima, que es una mentira, y quienes piden bloqueo económico contra Venezuela, y quienes recibían instrucciones del embajador Story. Todas esas direcciones de esos partidos recibían instrucciones de un embajador de un país extranjero, de una potencia extranjera. Entonces ellos tenían y tienen esa afinidad. Por eso ellos eligieron un candidato que les representa. En cambio, muchos otros que no somos afines no participamos en esas elecciones primarias. De tal manera que nosotros hemos defendido el derecho que tiene todo el mundo a tener su candidato, pero desde allí ha habido una multimillonaria propaganda para manipular al país y hacerle creer que esa es la candidatura de la oposición. No, esa es la candidatura de un sector al que llaman plataforma unitaria. Por eso, le digo al señor que antes preguntó también sobre la división, nosotros no estamos dividiendo, nosotros tenemos un planteamiento distinto. ¿Cómo puedo yo dividir si nunca he formado parte de eso? Para dividir hay que formar parte de un todo. Yo no he sido abstencionista, por lo contrario, he sido promotor del voto. Yo no estaba en el grupo de Guaidó, por lo contrario, denuncié que eso le ha hecho un gran daño al país. Yo soy soberanista, yo soy venezolanista, yo creo en la autodeterminación, no planteo bloqueo económico contra Venezuela. De tal manera que ese es un planteamiento, ese es un sector. Y yo, fíjense la importancia de esta pregunta, esa pregunta se la hace mucha gente, la que hizo ese señor que llamó. Y esto tiene que servirle de recordatorio a quienes nos hemos venido reuniendo, a quienes les hemos planteado la necesidad de entendimiento y que no todos lo han tomado en serio y no todos lo han tomado con urgencia. Yo estoy muy preocupado porque si no se concreta una candidatura o un planteamiento serio, denso, de los sectores democráticos, populares, nacionalistas, entonces la campaña se la van a tragar los extremos y vamos a perder la campaña electoral si eso es así. Bien, tengo que hacer de nuevo la pausa, me voy a desconectar de Instagram para iniciar de nuevo en el próximo bloque. Y al regreso, Claudio, vamos a seguir compartiendo este tema que indudablemente resulta polémico y da para muchos comentarios, pero fíjate, tú hablabas de las primarias de un sector de la oposición, como lo definiste tú, pero pareciera que finalmente el candidato que va a representar a ese sector de la oposición tampoco participó en primarias. Entonces, por eso yo te hacía la pregunta si ustedes estarían dispuestos a apoyar esa candidatura, pero vamos a ver la pausa. Claro. Amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. Amigos, estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, nos quedamos conversando aquí porque estamos conectados también en YouTube y bueno, conversando a veces, como lo digo muchas veces, las entrevistas fuera de cámara son mejores.
Claudio, fíjate, todo parece indicar que el candidato de la plataforma unitaria no va a ser María Corina Machado. Supongo que estos días o estas horas son cruciales para definir una candidatura. Desde luego que hay una fuerte crítica porque prácticamente a ese sector de la oposición se le limitó solamente con 2 tarjetas, la de la plataforma y la del partido Un Nuevo Tiempo. Al sector de la oposición en el que tú estás en este momento, tiene una gran variedad de tarjetas. Entonces, todo indicaría, incluso se habla de que la tarjeta de la plataforma unitaria iría a una consulta al TSJ y quedaría única y exclusivamente la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, lo cual indudablemente que es un ventajismo y es una arbitrariedad vista desde el punto de vista de lo que tú mismo comentabas, el derecho a la asociación y a la participación. Frente a ese marco de cosas, no se han paseado ustedes por la posibilidad de apoyar una candidatura distinta al sector en el que ustedes están. Entiéndase Plataforma Unitaria o Manuel Rosales. Ojalá que yo pudiese llamar, ojalá que yo pudiese decir que formo parte de un gran sector. He tratado de explicar que lo que está ocurriendo es lo contrario. He tratado de presentar la realidad, la verdad. Existe una gran dispersión, hay un gran desentendimiento entre todas aquellas posiciones políticas que planteamos el cambio, pero que no estamos de acuerdo con los modelos de cambio que se han instaurado. No hemos estado de acuerdo nunca con la política abstencionista, de la cual ahora algunos han rectificado porque están de candidatos. No hemos estado de acuerdo con los golpes de Estado. No hemos estado de acuerdo con el paralelismo institucional, una Asamblea Nacional paralela, un Tribunal Supremo paralelo, que esos son golpes de Estado. No hemos estado de acuerdo con pedir bloqueo, que siguen pidiendo bloqueo económico contra el país. Entonces, estamos claros con lo que no estamos de acuerdo. Pero hay sectores que, al igual que nosotros, han tenido estas posiciones, pero ha sido muy difícil entendernos. Ha habido posiciones muy rígidas, a las que tienen derecho, pero que no permiten conformar un sector. Entonces, ojalá que pudiéramos decir que en Venezuela hay otro sector distinto a los extremos. No, lo que hay frente a los extremos es una grosera y enorme dispersión, una gran atomización política. Y esa atomización política corre el riesgo de ser desestimada en estas elecciones si no logramos un entendimiento serio para que los venezolanos vean que sí hay quienes queremos un cambio para bien, no un cambio para la venganza, que sí hay quienes queremos un cambio nacionalista, no un cambio entreguista a una potencia extranjera, que sí hay quienes queremos un cambio constructivo para que el país funcione, no simplemente un cambio para pasar factura, pero para eso hay que conformar debidamente ese factor de entendimiento. Y sobre todo que son gente que está luchando con valía, con sacrificio, pero observo que ese sector tiene tarea pendiente y en eso es que estamos. Soluciones para Venezuela está tratando de ver cómo ayuda, cómo es útil desde la manera más modesta que sea para que hayan hilos conductores en todos estos grupos de venezolanos que son de altísimo valor, pero que no logran concretar una propuesta política que sea tomada en cuenta. Permíteme un comentario. Por cierto, está conectado desde Argentina, un amigo, un argentino, Gustavo Henrich, le aprovecho para enviarle un saludo, y dice lo siguiente: en Argentina estamos experimentando, él se ha quedado pegado aquí en la transmisión por Instagram, en Argentina estamos experimentando un cambio de rumbo en la política, esperemos que volvamos a ser el gran país que fuimos. Obviamente se refiere a Milei. Los venezolanos también queremos que Argentina, que nuestro hermano pueblo argentino, pues tenga grandes reivindicaciones y sumamos nuestros votos para que logren todas sus reivindicaciones y sus aspiraciones, y ojalá que lo hagan de la manera que sea de José Guzmán dice por aquí, muy acertado, Claudio. ¿Estabas desarrollando algo? Bueno, luego está el asunto de si de quién va a ser el candidato de la plataforma unitaria.
Tu nombre está a disposición, primero, está en la mesa, Claudio. No. ¿No vas a ser candidato? Estoy hablando de la plataforma unitaria. Es inevitable que uno como observador, como activista, como ciudadano activo, interesado y como dirigente político se preocupe por esas cosas que pasan allí. Pero claro, ojalá resuelvan su asunto de la mejor manera, pero el problema es que el mensaje que recibe el país a veces no es claro. Uno de los atractivos de la plataforma unitaria es que le dijo al país que el candidato que ellos escogiesen iba a ser elegido por primarias, por el pueblo. Ahora resulta que los que decían que lo bueno era que el candidato fuera electo por el pueblo, pareciera que le van a presentar al país un candidato escogido a dedo. Pero es que es porque eliminaron a la ganadora. Bueno, correcto, es que allí es donde está la trampa. Pero esa eliminación, que es injusta, no es nueva. Esa eliminación la sabían cuando se inscribieron en la elección primaria. Entonces usted tiene que ser una persona muy seria cuando sabe lo que le va a plantear al país. Esa inhabilitación contra la que nosotros hemos hecho nuestros planteamientos, hemos planteado que todo el mundo debe estar habilitado, pero esa inhabilitación la sabían, ese acto de arbitrariedad o de injusticia lo conocían antes de inscribirse en la elección primaria. Es decir, que ya tenían el cálculo de que o era una candidatura para ejercer más presión, o era una candidatura para poner en evidencia la arbitrariedad de las normas del gobierno, o era una candidatura para luego escoger a dedo a un sucesor. Entonces, las cosas hay que debatirlas hasta la saciedad, aunque a algunos les incomode que se pongan en evidencia sus verdaderas actitudes autoritarias. Jorge Montero te dice lo siguiente: saludos para ti, Jairo, y para mi distinguido amigo Claudio Fermín. Por acá, Jorge Montero, desde la Vela de Coro. Hay otro mensaje por aquí que dice lo siguiente: ustedes no se dan cuenta que los queremos ver a todos unidos. Bueno, en el caso, si la pregunta es personal, yo le digo, yo hago muchos esfuerzos en la medida de mis modestas posibilidades para fomentar la unión, pero la unión alrededor de los tesis en las que creo. Yo, por ejemplo, no creo en la retaliación. Estas frases, no tengo ni siquiera que hacer un retrato a un lado, usted sabe quién la dijo. Los voy a meter presos a todos son unos corruptos. Bueno, yo creo que una persona que diga que todos son unos corruptos ya no pensamos igual, porque hay gente que está corrompida, hay gente que no, hay mucha gente honesta en esa selva, que yo creo que no deberían ser más de 10, pero en esa selva de 42 ministerios hay mucha gente honesta, en las gobernaciones hay mucha gente honesta, en AD, en el PSV, en Podemos, en el MAS, en el PPT, en COPEI, en 20, en todas partes hay gente honesta. ¿Cómo puede usted decir todos son unos corruptos, a todos los quiero presos? Esa justamente es la engañifa, ese es el arte de la manipulación que va sembrando odios en Venezuela. Entonces, yo sí quiero la unidad, pero la unidad no se logra con la descalificación. Pero no es una responsabilidad de los dirigentes. Claro que es una responsabilidad, pero la unidad a la que plantea tu televidente, con lo que yo aplaudo esa pregunta, la unidad no se logra descalificando, la unidad no se logra con campaña sucia, la unidad se logra poniendo puentes de entendimiento. Vamos a unirnos, pues, vamos a pedir todos, vamos a unirnos en pedir todos que cese el bloqueo, que se le elimine a Venezuela esa daga, ese puñal en el costado que tiene Venezuela. Venezuela no tiene hoy libertad de comercio. Imagínese usted qué le pasaría al Japón si al Japón le prohibieran exportar el Honda, el Mitsubishi. ¿Qué le pasaría a Colombia si le prohibieran vender el café? ¿Qué le pasaría a Estados Unidos si le prohibiesen transferir su tecnología? ¿Qué le pasaría a los países de Centroamérica si le prohibiesen exportar sus productos agropecuarios? ¿Qué le pasaría a Panamá si le trancasen el canal? A Venezuela le han prohibido vender petróleo y gas y parte de quienes han sido los promotores han sido dirigentes políticos venezolanos. Entonces yo digo, vamos a ponernos de acuerdo, yo quiero la unidad, vamos a levantarnos todos los venezolanos y a pedir que cese el bloqueo. Vamos a levantarnos todos los venezolanos y a pedir un gobierno de integración. Yo creo en un gobierno de integración, pero eso le da piquiña a los sectarios de los dos extremos. Vamos a componer un gobierno de integración, no un gobierno para el clientelismo político ni para la venganza. Vamos a componer un gobierno que la inversión fundamental sea en salud,
en educación. ¿Cómo es posible que hoy no tengamos gasas en los hospitales, no tengamos alcohol, las enfermeras y los médicos ganen una miseria, una operación se pauta para dentro de 2 o 3 años, no hay aparatos de resonancia magnética? En la región capital, en Caracas, en el municipio Libertador, solamente hay 2 aparatos de mamografía buenos en el clínico universitario. Entonces, eso es posible, mientras hay 42 ministerios y cada gobernador y alcalde de oposición y de gobierno llega creando nuevos departamentos, nuevas fundaciones, nuevas divisiones burocráticas. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo quiero que nos unamos en un plan de gerencia eficiente. Yo quiero que nos unamos en un plan de reorientación del gasto público. Vamos a separar los poderes. ¿Cómo es posible que el contralor lo nombre y lo designe la misma persona que va a ser controlado? Eso es un crimen. Entonces la unidad tiene que ser una unidad programática, pero usted no puede sumar peras con mandarinas, ni puede sumar aguacates con melones. No pueden estar en un mismo planteamiento un entreguista que está esperando primero a ver qué es lo que le dice Donald Trump, Marco Rubio o el ex embajador Brownfield, una persona que está pidiendo primero instrucciones del embajador Story a un patriota. No pueden estar en la misma mesa tomando decisiones, pueden estar discutiendo, pero no tomando decisiones. Entonces la unidad, Claudio, no es posible, ¿vista? La unidad sí es posible, la unidad entre todos aquellos que compartan o compartamos una base programática. Pero la unidad entre una gente que dice vamos al norte y otros dicen vamos al sur, unos dicen vamos a ponernos un abrigo y otros dicen vamos a ir desnudos. Eso es muy mal ejemplo de la clase política. No, en líneas generales. No, esa es la realidad humana. En toda sociedad hay diversidad de planteamientos. En toda sociedad hay libre albedrío. En toda sociedad hay expresiones contrastantes. Entonces lo lógico es que se unan quienes tienen un programa común, pero no se puede unir gente progresista con gente retardataria. No se puede unir gente que sirve a una élite. Pero el país no está en emergencia y el país no requiere un cambio. Pero cuando usted y de poner algunas actitudes en aras precisamente del país. Claro que sí, por eso todos aquellos que tengan un denominador común, todos aquellos que compartan una base programática, deberían hacer esfuerzo por entenderse. Eso es lo que se llama de poner actitudes. Pero de poner actitudes no es que usted va a pensar lo contrario de lo que usted postula. Es decir, usted no puede unir a Dios con el diablo, es una metáfora mala porque es un valor de otra naturaleza. Pero lo que no podemos hacer, si nosotros pensamos que tiene que haber un cambio, el cambio tiene que ir también, Jairo, por los rieles de la sinceridad política, por los rieles de la autenticidad política. Yo, por ejemplo, este planteamiento, este gobierno de narcogenerales, de militares, de traficantes de drogas, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo, eso le hace daño a la política venezolana. Si usted cree que el teniente fulano de tal o que el general fulano de tal está incurso en cuestiones irregulares, vaya, y denúncielo con nombre y apellido, sea valiente, pero no diga una canallada, no diga algo que es mentira, no diga algo que lesiona al país, pero que a usted le da popularidad. Este gobierno de narcogeneral, entonces todos los generales son traficantes. ¿Usted cree que eso puede ser serio? Bueno, yo no me puedo unir a una gente que tenga ese lenguaje. Ahí no puede haber unidad, ahí lo que hay es diferencia justamente. Mira, ya para finalizar, muchos mensajes, Claudio. Buenos días, Claudio genera opinión pública. Buenos días, Jairo. Referente a esta primaria, el que no participó fue porque no quiso. El señor Claudio forma parte de la división de la oposición. Él no puede ser candidato presidencial, dice. Mire, yo no participé. ¿Hubiese participado, Carlos? No, pero si te lo hubiesen permitido. Pero es que creo que no he logrado encontrar las palabras para explicarme. No, lo entendimos, pero si te lo hubiesen permitido. No, primero la plataforma unitaria excluyó a una cantidad de gente para que el señor inocente que ha llamado, que dijo que fulano no participó porque no quiso, eso no es cierto. Hay mucha gente que quería participar y no los dejaron. Ahora, en mi caso, yo no hubiese participado y no tengo ningún interés en acompañar la misma fórmula de quienes le dijeron a usted que Guaidó era presidente de Venezuela. A usted lo engañaron. De quienes le dijeron a usted que había un gobierno interino. De quienes le dijeron a usted que era bueno bloquear a Venezuela y que hay que pedir más sanciones. Yo no tengo ningún interés en coincidir con quienes hacen esos planteamientos. Por lo contrario, estoy denunciando
que un gobierno de quienes han hecho ese planteamiento sería dañino para el país. Entonces yo no soy divisionista, yo soy simplemente un venezolano que soy portador de un mensaje distinto, a menos, ahora si usted cree que todo el mundo piensa igual, como me decía alguien hace algunos años, pero hay que votar por lo que diga el pueblo, y yo le digo, no, porque el pueblo decía que hay que votar por Chávez, y yo no voté por Chávez, porque yo no soy partidario de la colonización del aparato del Estado por los militares, porque yo no soy partidario de la confrontación extrema, porque yo no soy partidario del autoritarismo que concentra todo el poder, porque yo tengo otros pensamientos, y de eso se trata el debate político. Ok, Claudio, ya tengo que despedir, el sonido aquí está bajito. ¿Hay, Claudio, esperanza de que se pueda producir un cambio? Porque hoy tu mensaje ha sido muy crudo, muy descarnado. Bueno, es en que la el realidad cambio, nacional. yo O sea, lucho por ese tú le puedes cambio. dejar a la gente un mensaje. Yo lucho mucho. Pero un cambio que se produzca en los próximos Claro que meses. sí, sí se puede producir el cambio, pero el cambio tiene que ser hijo del debate. Uno no puede ir ciego con unas gringolas al abismo. Creer que el cambio, o que el cambio bueno, porque hay unos cambios que pueden ser cambios malos. Por eso nosotros en Soluciones hablamos del cambio para bien. Creer que el cambio es que Venezuela sea gobernada desde otro país, eso no es cambio, eso es una humillación. Creer que el cambio es que el nuevo gobierno, la gran obra que va a hacer, es que va a buscar con lupa hasta el último tipo del PSV para meter los presos a todos. Creer que eso es cambio, eso no es más que el agravamiento de una conducta incorrecta, que es tener centenares de presos políticos que deberían estar libres hoy. Entonces, el cambio se puede producir, pero el cambio no se va a producir en silencio. El primer cambio que tenemos nosotros que hacer en serio es despolarizar al país. Es acabar con esta mentira de que solamente hay dos opciones, blanco o negro, todo o nada. Ese ha sido el primer acto de hipnosis política. Esa ha sido la primera estafa política, y mucha gente cree que solo hay blanco y negro, todo o nada. Eso no es verdad. Bueno, Claudio, gracias, de verdad. Gracias Muy bueno Gracias el a ti. programa de hoy. Hoy tuviste vehemente. Me gusta eso. Muchas gracias, Jairo, por lo que y yo quisiera que antes de la cita electoral de nuevo nos acompañaras por aquí. Para mí será un honor, con mucho gusto. Amigos, bueno, déjame despedirme también por YouTube, con el aparatico, esta es la tecnología. Recuerden, esta noche a las 8 en Reposición, y mañana ustedes y nosotros de nuevo tenemos un frente a frente. ¿Los Beatles? Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.